Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Creo que, bueno, si estamos aquí es porque este tema nos interesa y creo que es obvio la importancia de que podamos conversar sobre estos temas. Eh, Muchas veces también con información más empírica, más teórica, desde el conocimiento, ¿no? Yo creo que este es un tema que en general a todos y a todas como que nos toca desde adentro, ¿no? Como que tiene un impacto en nosotros y muchas veces, bueno, es fácil responder y conversar, yo creo, desde las creencias, desde un poco la pasión, que no digo que esté mal, pero es verdad que también muchas veces necesitamos como información, conocimientos, ¿no? Aprender sobre esto para poder entender a qué se debe la violencia machista, las consecuencias que tiene, cómo podemos erradicarla, ¿no? Cuáles son los siguientes pasos. Yo creo que es importante tener este tipo de instancias. Así que agradezco la invitación y bueno, también la buena organización a Amanda. Muchas gracias por todo. Bueno, yo quiero hablar un poquito desde mi punto de vista, como ya Amanda decía, yo soy psicóloga social, entonces vamos a conversar, voy a contaros un poquito desde este punto de vista, ¿no? Desde la psicología social que se entiende por violencia machista, los posibles modelos que la explican, ¿no? Y ir finalizando con bueno, algunos aspectos que nos plantea, como digo, bueno, cómo tenemos que seguir, cuáles son los pasos que tenemos que dar. Pero que un aspecto súper importante, por si es que no queda claro, es que la violencia machista, que bueno, la llamamos comúnmente violencia de género, pero creo que es más técnico llamarla violencia machista, es una violencia que se ejerce contra la mujer por el mero hecho de ser mujer. En este sentido, es importante dejar claro desde el principio que no estamos hablando de violencia intrafamiliar, no estamos hablando de violencia doméstica. Obviamente son otros tipos de violencia igualmente relevantes, pero tienen otras causas. Se explican de otra forma, tienen otro origen. Por eso es tan importante que nos centremos en la violencia machista como única y exclusiva, viendo cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias. Se explica de distintas formas en comparación a otros tipos de violencia y, por lo tanto, las políticas públicas o los recursos que pongamos para erradicar este problema tienen que ir enfocados hacia otros orígenes concretos. Como digo, por eso no se puede comparar o no la podemos confundir con otros tipos de violencia que, como digo, responden a otras dinámicas. La violencia que se ejerce, la violencia machista, la violencia hacia la mujer tiene que ver, bueno, con el sistema patriarcal en el que vivimos, en el que nos socializamos. Otros tipos de violencia no tienen por qué tener esta connotación, ¿no? Entonces es importante que delimitemos bien el terreno de estudio y el terreno de discusión, ¿no? Para que no quede duda sobre esto. En algunas de las leyes, esta es la ley del Gobierno de España del 2004, que en su momento bueno, fue una de las más innovadoras en este sentido, ya se entiende y ya se acepta esto, ¿no? Desde los años 90 ya se viene aceptando esta ley, que fue una de las primeras, como digo, ya habla que la violencia de género tiene que ver con las relaciones de poder, ¿no? Incluye también el hecho de que no solamente es violencia de género, violencia machista, aquella violencia que recibe una mujer por parte de su pareja, no hace falta que tenga un vínculo, no hace falta que tenga una convivencia, simplemente por el mero hecho de ser mujer ya se puede recibir esta violencia. Son pequeños elementos que, bueno, Lorena tiene mucha más información sobre esto, pero son pequeños elementos que nos ayudan desde el punto de vista legal, pero también social, a que entendamos qué tipo de violencia, a qué tipo de violencia nos enfrentamos, ¿no? Entonces, como digo, siempre tener en perspectiva que cuando hablamos de violencia machista hablamos de poder. Hablamos de relaciones de poder entre distintos grupos sociales, entre dos grupos sociales como son los hombres y las mujeres, ¿no? Es un problema social, es un problema de dinámica estructural que no tiene que ver con aspectos individuales de las mujeres u hombres que maltratan o que son maltratadas, sino que tiene que ver, como digo, con cómo se estructura y cómo se organiza nuestra sociedad, ¿no? Este es un modelo desde la psicología social, como digo, que es bien interesante porque explica, bueno, cuáles son las raíces de la violencia de género. No es que la violencia de género, la violencia machista, bueno, aparezca así de la noche a la mañana, sino que en el fondo es consecuencia de una larga cadena de antecedentes que vamos a ir comentando y que dan fruto a esta violencia, ¿no? Como digo, la violencia de género es la punta del iceberg, como que debajo hay muchas más cosas que se van fraguando día a día y poco a poco sin que nos demos cuenta, ¿no? Este modelo lo que establece es que en la base de la violencia machista, ¿no? El primer origen es la cultura patriarcal, ¿no? Tenemos una sociedad, vivimos en una sociedad en la que los hombres tienen más poder que las mujeres en todas las dimensiones, ¿no? La dimensión legal, la dimensión social, dimensión económica, dimensión política, todas las dimensiones que son hoy en día las que mueven el mundo, ¿no? Bueno, existe, como digo, este desbalance de poder y los hombres tienen un mayor poder, un mayor privilegio, un mayor estatus. Esta es la primera causa, esta es como la causa base
que establece que la violencia machista después se pueda estructurar, ¿no? Si no existiera un patriarcado, si no viviéramos en el patriarcado desde hace siglos, no tendríamos esta premisa, ¿no? o este contexto que permite que la violencia machista suceda. Entonces, el primer punto es que vivimos en una sociedad desigual. Producto de esta sociedad desigual, producto de este patriarcado, sucede que tenemos procesos de socialización diferentes para hombres y para mujeres, ¿no? Hay un contexto normativo, ¿no? Es decir, hay normas sociales sobre, por ejemplo, cómo debe comportarse un hombre, cómo debe comportarse una mujer, qué es lo correcto para unos y otras, qué es lo que, no sé, por ejemplo, deben estudiar, tipos de deporte, gustos, cualquier cosa que se nos ocurra desde que somos pequeños y pequeñas tenemos un proceso de socialización diferente, ¿no? Incluso la forma en la que nos relacionamos con el amor, ¿no? Cómo concebimos el amor las mujeres, cómo lo conciben los hombres, todo esto se aprende, ¿no? No es algo con lo que nacemos, sino que se va aprendiendo, como digo, fruto de esto que viene, de esto que está aquí abajo, de este patriarcado. Nos socializamos de forma distinta, estamos preparados, estamos entrenados y entrenadas para comportarnos de forma diferente, para cumplir distintos roles. Como digo, esto es como muy normativo, tiene que ver con la norma social que existe sobre cómo definimos a los hombres y a las mujeres, ¿no? Sobre esto, el siguiente paso, y en relación a esta socialización diferenciada, se establecen expectativas de control, ¿no? A lo largo de todo el planeta hay distintas formas de controlar la conducta de las mujeres, bien a través de la ropa que visten, o bien de contextos o de consecuencias mucho más extremas, como puede ser la mutilación física o la mutilación genital. Siempre hay control, ¿no? Como digo, este control está apoyado en estos elementos previos, pero esta es la expectativa de que los hombres tienen que controlar a las mujeres, ¿no? Hay un mandato de género sobre cómo hay que poner límites a las mujeres, cómo deben comportarse, ¿no? Como digo, de distintas formas. Y va unido como a esta socialización que decía antes. Hay una expectativa de que hay que controlar la conducta de la mujer, hay que supervisar la conducta de la mujer, ¿no? Y por último, antes de llegar a la violencia de género, todo este caldo de cultivo lo que genera o lo que da lugar es que cuando hay eventos desencadenantes, que ya cualquier pretexto, cualquier cosa puede servir para desencadenar esta violencia, ¿no? Cuando ciertos hombres que se socializan de una forma concreta, tienen estas expectativas de control, perciben algo que no les parece correcto en una mujer por este aprendizaje normativo sobre cómo deben comportarse ellas y ellos mismos. Como digo, cualquier evento es desencadenante, ya el hombre es capaz de tomarse el poder y de sentir que tiene el privilegio y tiene el derecho a ejercer violencia contra la mujer para que se comporte de la forma en que es debida. Pues cuando hablamos de eventos desencadenantes puede ser cualquier cosa, no podemos hablar de alcohol y de drogas que nunca son el origen de la violencia de género, pero pueden contribuir a generar un contexto que la facilite en algunos casos, pero no es el origen. Podemos hablar de alguna conducta que lleva a cabo la mujer que no se considere buena o apropiada, ¿no? Ya como digo, cualquier elemento puede servir como de excusa en este sentido para ejercer la violencia, ¿no? Y bueno, la cúspide es la violencia machista, ¿no? Esta violencia que, bueno, no hay aquí, no he puesto ningún dato de estadísticas, pero sabemos que los datos son abrumadores, ¿no? Y sabemos que es algo que sucede de forma transversal en muchas sociedades y en muchos contextos. Entonces, si os fijáis, el punto último de la violencia machista tiene, como digo, estos antecedentes, que es donde tenemos que empezar a intervenir y a atacar, ¿no? Obviamente hay que hacer políticas que ayuden a las mujeres que sufren violencia, pero paralelamente es importante que empecemos a comprender cuáles son los antecedentes psicosociales en este caso, para que empecemos, como digo, a trabajar con ellos y podamos evitar llegar a este punto, ¿no? Hay muchos mitos sobre la violencia de género, muchos, ¿no? Muchos de ellos ya afortunadamente poco a poco pues están desterrados, como que ya, ¿no? Hemos aprendido que no es así, pero todavía persisten muchos, ¿no? Uno de ellos es que la violencia machista solo ocurre en países subdesarrollados, en países que tienen menor capacidad de desarrollo. Es totalmente falso, es totalmente falso. Aquí en esta presentación no tengo referencias, no tengo citas, pero de todo lo que voy a decir hay evidencia empírica. Entonces, al final de la presentación dejo mi email por si es que alguien tiene alguna duda, quiere algún recurso, podemos buscar referencias porque, como digo, todo lo que voy a conversar está basado en evidencia empírica, ¿no? La violencia machista ocurre en cualquier país, no quiere decir que los países más desarrollados tengan menores niveles de violencia de género. Al contrario, paradójicamente, muchas veces los países
ejemplo, los países nórdicos en Europa que han ido muy avanzados en temas de leyes, paradójicamente se produce un aumento de la violencia de género, ¿no? Como una forma de resistencia, ¿no?, a que se generen estos cambios. Otro mito es que la violencia machista solo se da en familia con pocos recursos, en contextos con pocos recursos también es totalmente falso. Sabemos que es, como digo, completamente transversal a cualquier tipo de familia, en cualquier posición socioeconómica, ¿no? Y como digo, tenemos datos sobre esto. Es verdad que las personas, o las mujeres y los hombres de clases sociales más altas, algo que encontramos en unos estudios hace un par de años es que perciben menos conflicto entre hombres y mujeres, ¿no? Perciben que el conflicto es menor, ¿no? Y tiene sentido, porque en el fondo, bueno, si yo tengo una clase social acomodada y yo cuento con recursos y tengo un conflicto con mi marido para ver quién limpia la casa, bueno, pues contrato a una persona externa que lo haga y me quito el conflicto del medio, ¿no? Las personas con menos recursos de clases sociales más bajas perciben que el conflicto entre hombres y mujeres es mayor y probablemente se deba a que efectivamente no tienen recursos para ir tapando este conflicto, sino que tienen que ir enfrentándolo ellas. Pero al margen de esta percepción de conflicto, como digo, la violencia machista se da en cualquier contexto. Otro de los mitos y de las frases o de argumentos que a veces se utiliza para justificar la violencia de género o para comprenderla, se supone, es que los maltratadores son enfermos mentales. Sabemos que no. Menos de un 20% son los maltratadores que efectivamente tienen alguna patología mental, pero este porcentaje no es mayor a las patologías mentales que tenemos en general el resto de la población, ¿no? Quiero decir, si tú comparas a una muestra de maltratadores con una muestra de población general, no es que los maltratadores tengan mayor probabilidad de tener ningún trastorno mental, ¿no? Como se dice, son hijos sanos del patriarcado, quiero decir, no es que tengan una patología mental, sino que están socializados de una cierta forma. También, como comentaba, existe el mito de que los maltratadores consumen y abusan del alcohol y las drogas. También es falso, ¿no? Es verdad, como decía, que el alcohol y las drogas muchas veces puede servir como catalizador en determinados contextos, pero nunca es el origen de la violencia de género. No quiere decir que las personas o que los hombres que más toman alcohol o abusan drogas van a ser maltratadores, ni que todos los maltratadores toman alcohol y drogas. O sea, no existe esa relación, ¿no? También es importante, yo creo, dejarlo claro. Y también algo muy importante que sirvió como estigma para muchas mujeres durante décadas es que las mujeres con ciertas características tienen más probabilidades de ser maltratadas. Esto también es falso, ¿no? Antes, claro, los estudios que cuando después evaluaban a las mujeres maltratadas decían, es que todas tienen una baja autoestima. Entonces, claro, las mujeres que son como más vulnerables, con menores autoestimas, son las que tienen más probabilidades de ser maltratadas. Ahora sabemos que no es así. No es que las mujeres con menor probabilidad, o sea, con menor autoestima es más probable que sean maltratadas, sino al contrario, cuando son maltratadas disminuye su autoestima. Entonces, la baja autoestima no es una causa de que la maltraten, ni mucho menos, es una consecuencia de ser maltratada. Entonces, también es importante que sepamos que no existen perfiles de mujeres maltratadas y no maltratadas, ¿no? Como dice, bueno, la ONU, en sus declaraciones, en los productos que ha ido generando para conversar sobre la violencia de género, ya especifica claramente que el único riesgo o la única característica que genera o que, promueve que las mujeres sean víctimas de violencia de género es el mero hecho de ser mujer. No es que hay otra característica que aumenta la proclividad para que esto suceda. Bueno, con esta pequeña introducción de lo que es la violencia de género, de algunos elementos que yo creo que es importante como discutir y dejar claro, ahora mismo nos encontramos en una situación de pandemia, ¿no? Que, bueno, sabemos que ha sido un golpe duro para el feminismo y que ha aumentado mucho los índices de violencia de género. Es verdad que parecía que veníamos de este movimiento feminista tan fuerte, también transversal internacionalmente, transversal en términos de clase, incluso transversal en términos de edad, pero, como digo, a pesar de que hemos tenido esta fuerza, este impulso, esta situación de pandemia, como que ha venido ahora como para, bueno, de nuevo alterar un poco y volvernos a recordar la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Hay algunos datos que, como digo, pueden entenderse como antecedentes de esta violencia machista, ¿no? Como antecedentes de esta diferenciación de roles, de esta socialización distinta, ¿no? Son datos recientes que bueno, durante la pandemia se han ido tomando. Por ejemplo, el 38% de los hombres dedicó 0 horas semanales a realizar tareas domésticas, en comparación al 14% de las mujeres, es decir, es el doble. Ahí hay una cuestión un tema de roles, ¿no? De cuáles son las tareas de los cuales los hombres se encargan y cuáles son las tareas de las cuales las mujeres se encargan, ¿no?
las mujeres en promedio dedicaron 9 horas semanales más que los hombres a tareas domésticas, ¿no? Y 14 horas semanales más que los hombres al cuidado de los menores, de las niñas y los niños. Esto, como digo, no es en términos de violencia machista, pero sí antecede de alguna forma, es como el caldo de cultivo, esta diferenciación de roles. Y como digo, la pandemia nos lo ha ido a demostrar, nos lo ha puesto encima de la mesa, que a pesar de todo el avance que hemos ido generando, bueno, de nuevo hemos replicado estos roles, ¿verdad? Estos sí son, bueno, ya testimonios de mujeres que fueron maltratadas, es una noticia en el Reino Unido, si no recuerdo mal, y al principio empezaron a salir, esto es en marzo todavía, como testimonios más individuales, ¿no? Que después se fueron sistematizando. Y bueno, el caso de esta mujer, por ejemplo, en una entrevista que decía, cuanto más tiempo paso con él, menos puedo hacer para distraerlo, ¿no? En este momento de pandemia. Y para que no me pegue, ¿no? Para que no me maltrate. Imaginaos cómo debe ser, ¿no? Con todo el estrés psicosocial, psicoemocional que ha generado la pandemia, el miedo, el no poder contar con los recursos que tenemos para salir adelante, ¿no? Para desahogarnos, no poder contar con los seres queridos. Imaginaos cómo esto tiene que ser de malo si además unimos que vivimos con una persona que nos maltrata, ¿no? El miedo y la ansiedad y el estrés, todas las consecuencias negativas que tiene eso, ¿no? Y como digo, la falta de recursos. Otro caso de otra entrevista, también como digo, del mes de marzo, decía, el sonido de la licuadora me petrifica, me aterra, ¿no? Porque es como la señal de que comienza el día, entonces tengo que empezar a estar vigilante. Esto, como digo, han sido, bueno, testimonios de madres, de mujeres, de todas las edades que fueron saliendo poco a poco al comienzo de la pandemia y que después se fueron sistematizando. Pasó algo también similar a lo que pasó con el feminismo hace décadas, ¿no? Que al principio era como un problema, parecía un problema personal, un problema doméstico y al final lo doméstico se hizo político. Aquí, por suerte, también hemos tenido organizaciones que han ido sistematizando y, bueno, dando fe de que efectivamente estos testimonios individuales al final eran parte de, bueno, pues de unas consecuencias mucho mayores a nivel estructural, ¿no? Este informe de la ONU de abril, bueno, ya hablaba como Argentina, Canadá, Francia, Alemania, España, Reino Unido, Estados Unidos, Chipre, Singapur, Australia, todos los países prácticamente del mundo en los que se han empezado a levantar datos, sabemos que ha habido un aumento de la violencia machista. Se han puesto muchos medios para ello, ¿no? Se ha intentado ofrecer recursos para las mujeres para que pudieran, bueno, pues superar o tuvieran algunos elementos a utilizar en esta situación. Ha sido difícil porque muchas veces las campañas de políticas públicas que se han generado son campañas como muy generales, ¿no? Que muchas veces no llegan a las mujeres que más las necesitan, ¿no? Bueno, en muchos países este tema de ir a la farmacia y pedir una mascarilla de un color determinado, una mascarilla 19. Ha habido como, bueno, realmente distintos intentos y muchos intentos de la sociedad y de las autoridades de poder contribuir a solucionar este problema, pero como digo, nos ha venido a poner encima de la mesa, nos ha vuelto a abrir los ojos de que el problema sigue siendo persistente, ¿no? Y sigue estando aquí. En resumen, este es un artículo que me gusta mucho porque es un poco pesimista, pero realmente lo que sabemos hoy en día es que el coronavirus ha sido un desastre para el feminismo en muchos términos, ¿no? Porque, como digo, ha venido a establecer y a afianzar las desigualdades que ya sabíamos que estaban existiendo anteriormente. Es como que con esta situación tan tensa y tan crítica se han aumentado estas desigualdades de alguna forma, ¿verdad? Esto no debería sorprendernos realmente, ¿no? Porque hay mucha literatura previa, este es un artículo del 2013, si no me equivoco, que básicamente lo que muestra es que, bueno, en tiempos de desastres naturales, terremotos, huracanes, la violencia hacia la mujer aumenta, ¿no? En tiempos posteriores, justo en los meses posteriores o durante la situación de conflicto natural, aumenta la violencia hacia la mujer, ¿no? Son como las grandes perjudicadas, ¿no? Dentro de que todo el mundo obviamente está perjudicado, es verdad que a las mujeres les repercute en mayor medida, después les cuesta más trabajo volver a encontrar un trabajo, reciben más violencia, se sobrecargan con más roles, en fin, como digo, es algo que desde la investigación, desde la academia, teníamos elementos para decir, bueno, esto era lo que esperábamos que pasara, porque es lo que ha venido pasando sistemáticamente, siempre que ha habido, pues como digo, algún tipo de desastre natural. Sin embargo, es cierto que esta vez teníamos algo diferente, ¿no? Que a lo mejor no estaba presente en otros desastres naturales.
era el movimiento feminista, como decía antes, ¿no? Un movimiento feminista con mucha fuerza, muy simbólico, un movimiento feminista que es muy diferente del movimiento feminista de hace unas décadas o de otras olas previas, en las que en general se pedían cambios en dimensiones concretas, ¿no? Por ejemplo, que la mujer pudiera votar, o por ejemplo que la mujer tuviera los mismos derechos laborales que los hombres. El movimiento feminista actual es mucho más ambicioso, en el sentido de que lo que demanda es un cambio estructural en la sociedad, un cambio en la forma de relacionarnos, un cambio en todas las dimensiones. Es como que está todo mal y tenemos que cambiarlo. Entonces, esto nos hace pensar que, bueno, que es un poco raro, que era un poco inesperado, que, como decía, con esta fuerza, con este movimiento tan ambicioso, tan demandante, tan determinado y tan fuerte, de nuevo se haya vuelto a generar esta situación de desigualdad, ¿no? Durante la pandemia. Entonces, una de las preguntas que nos podemos hacer, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué seguimos replicando las mismas dinámicas entre hombres y mujeres? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿No? Ya sabemos que en este tipo de situaciones de alarma social, como es una pandemia, la violencia machista aumenta la desigualdad, pero tenemos otros elementos, tenemos otras corrientes en la sociedad que están impulsando para otro lugar, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos fallando? ¿Qué es lo que sigue pasando que no somos capaces de salir de este tipo de relaciones y de establecer, como digo, nuevas relaciones de base para que no lleguemos a la consecuencia última de la violencia de género? ¿Verdad? Como una de las preguntas, yo creo que debemos hacerlo desde el mundo social, desde la academia, desde, como digo, las personas que generan políticas públicas, porque tenemos que seguir avanzando en este sentido. Y algo brevemente que os quería comentar en esta línea es un estudio que hicimos hace unos meses, que quizá nos ayude un poquito a entender por qué efectivamente seguimos replicando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que no conseguimos generar nuevas relaciones y nuevas estructuras que nos permitan desarrollarnos de una forma más igualitaria, ¿no? No voy a entrar como en los detalles más metodológicos porque ahora mismo no son nada importantes para lo que quiero contar, pero básicamente es un estudio en el que, entre otras cosas, les preguntábamos a hombres y a mujeres, población general, representativa de la sociedad chilena. Entonces, bueno, es un estudio del que nos permite sacar conclusiones generalizables a toda la población. En este estudio les preguntamos a tanto hombres como mujeres, pero nos vamos a centrar en los participantes hombres. Les preguntamos, bueno, por favor indique cuál de estos dos productos escogerías, ¿no? Para ti. Y teníamos como dos condiciones experimentales que llamamos como dos grupos. A unos hombres les preguntábamos, bueno, ¿qué crema escogerías? Tienes que elegir esta crema o esta, ¿no? Los forzábamos a escoger un producto que es típicamente femenino. De alguna forma lo que estábamos intentando conseguir es amenazar la identidad de estos hombres, ¿no? Porque tenían que hacer algo, los ponen en un rol, como digo, típicamente femenino, fuera de la socialización que han aprendido. Y a otro grupo de hombres les preguntábamos que cuál de estos atornilladores preferían, si uno u otro, cuál elegirías para ti mismo, ¿no? Entonces teníamos hombres que estaban forzados, como digo, a elegir un producto femenino, solamente tenían estas dos opciones, y hombres que tenían estas dos opciones, que estaban forzados a elegir un producto, pero que era consistente con su identidad de género, ¿no? Y como digo, lo que queríamos ahí era estudiar cómo reaccionan los hombres en esta situación en la que se les pone en un rol típicamente femenino o en las que se les pone en un rol típicamente masculino. Básicamente lo que encontramos, no hace falta, como digo, pararnos bien en esta gráfica, pero básicamente lo que encontramos es que los hombres que estaban en la condición de las cremas, es decir, los hombres que tenían que elegir una crema u otra para sí mismos, desarrollaban unos niveles de sexismo mucho más altos a posteriori, ¿no? Es decir, los hombres que colocábamos en una situación en la que se veían forzados a elegir un producto típicamente femenino, aumentaban sus niveles de sexismo, ¿no? Posteriormente, después de que elegían el producto, les preguntamos el nivel de sexismo con un cuestionario para ese fin, y encontramos que puntuaban más alto. La interpretación que nosotros le damos es como una especie de resistencia, ¿no? Me han colocado en una situación típicamente femenina en la que tengo que elegir para mí un producto que representa algo que no tiene nada que ver con mi género masculino, sino que tiene que ver con lo típicamente femenino. Y la forma de reaccionar de estos hombres fue con esta resistencia de volviéndose más sexista, ¿no? Es decir, percibiendo que las diferencias entre hombres y mujeres están ahí y que tienen que permanecer y que hombres y mujeres son distintos, ¿no? Básicamente esto es el sexismo, ¿no? Esta visión de que hombres y mujeres son diferentes y cumplen distintos roles en la sociedad. Entonces, si nos damos cuenta, si nos paramos a pensar, lo que hemos hecho en la pandemia, lo que hemos tenido que hacer es colocar constantemente a hombres
en posiciones típicamente femeninas, porque han tenido que estar en las casas, en un contexto doméstico, ha sido más explícito que han tenido que hacerse cargo bueno, pues de las tareas del hogar, de los niños y de las niñas, ¿no? Forzosamente han tenido que estar en esta situación, ¿no? Esta respuesta tan negativa a perpetuar los roles de género puede deberse precisamente a que los hombres, cuando lo sacan de su contexto masculino, se sienten amenazados, tienen esta amenaza a la identidad y necesitan de alguna forma, bueno, pues volver a establecer cuál es el rol masculino, cuál es el rol femenino para que, bueno, pues para que no haya lugar a dudas, ¿no? Esta, como digo, habrá muchas razones, pero esta puede ser una de las razones, ¿no? Esta amenaza que pueden sentir hombres cuando, bueno, pues los ponemos en un rol típicamente femenino que no encaja con la socialización ni con las normas sociales que ellos tienen sobre cómo hay que comportarse. Entonces, yo creo que la pregunta debería ser, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo cambiamos estas actitudes para que no generemos hombres que se posicionan desde el poder y desde el privilegio, ¿no? Que en última instancia les lleva a abusar de las mujeres o a cometer violencia de género, sino qué es lo que podemos hacer para generar unas masculinidades y unas feminidades también positivas que puedan convivir de forma igualitaria, ¿verdad? En este sentido, yo creo que es súper importante empoderar a las niñas y a las mujeres, ¿no? Bueno, transmitirles la idea de que efectivamente pueden realizar, pueden hacer cualquier tipo de conducta, pueden tener cualquier tipo de orientación, como decía antes, cualquier tipo de gusto, pueden elegir cualquier tipo de carrera, de profesión. Es decir, destruir estas barreras que estamos aprendiendo en la socialización desde que somos pequeñas y pequeños y que de alguna forma están limitando nuestras posibilidades de desarrollo. Estas barreras son malas en sí, pero es que además tienen consecuencias aún peores, que es que están generando violencia de género en última instancia. Entonces tenemos que empezar, como digo, a cambiar esta idea y a empoderar por una parte a las niñas y a las mujeres, pero por otra parte no olvidarnos de también generar nuevas masculinidades que se sientan cómodas en un contexto en el que tienen que desarrollar roles que son tradicionalmente femeninos, ¿no? No pasa nada, no hay que temer a esta situación. Y bueno, como hay que transmitir esta idea de que tanto hombres como mujeres pueden desarrollar cualquier tipo de tarea, cualquier tipo de conducta. Para hacer esto, bueno, pues desde el feminismo radical lo que se establece es que hay que acabar con el género, ¿no? Con esta idea de que nacemos con un sexo biológico predeterminado y después se nos asigna un género concreto en función de si somos hombres y mujeres, y este género es un conjunto de roles, ideas, de normas sobre cómo debemos ser hombres y mujeres. Esto es lo que en última instancia va a generar violencia, va a generar acoso, va a generar abusos, ¿no? Desde los hombres hasta las mujeres, porque aprenden unos elementos, aprenden una forma de ser, una forma de relacionarse que es muy diferente, ¿no? Enseñamos a niños y a niñas a que cualquier conducta, como decía antes, cualquier deporte, cualquier juego, cualquier juguete, es un juguete neutro, por llamarlo así, es un juguete sin más, sin un género asociado. Estaremos contribuyendo a empezar a cambiar esta situación, ¿no? A acabar con esta socialización de género diferenciada, que como digo es la que en última instancia va a generar consecuencias mucho más negativas, como es la violencia de género y los feminicidios. Ya para ir terminando, para hacer esto y para generar estos cambios y esta erradicación del género, por llamarlo así, es importante que tengamos como el amparo de las instituciones y que tengamos normas legales, por así decirlo, que nos ayuden a esto, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo, la ley o uno de los últimos proyectos de ley que hablaba sobre, cómo los papás también pueden tomar el permiso postnatal, ¿no? Paradójicamente, si os dais cuenta, encuentras esta información en la pestaña de mujer y maternidad, como que todavía sigue siendo algo de la mujer el decir que el papá se tome el postnatal, ¿no? Es como bien paradójico, pero bueno, tenemos la ley de que esto se puede hacer, ¿no? En otros países no se puede, hace años no se podía hacer, pero hoy en día si una pareja lo decide, o si la madre lo decide, mejor dicho, porque necesitan el de la madre, el papá puede tomar el postnatal. Es una ley que contribuye a cambiar, como digo, esta sociedad, esta estructura de género, esta desigualdad, esta socialización de género, porque lo que nos está diciendo desde la institución, desde las autoridades, mira, los papás también se pueden hacer cargo de la crianza de los hijos. Y está bien, y es necesario. Sin embargo, si después vemos las estadísticas, el 0,24% de los permisos de postnatal se traspasaron al papá, el 0,24% en los últimos 2 años, o hace un par de años. El 0,13% de los días de licencia por enfermedad de un hijo y una hija fue traspasado al papá.
fijaos, los porcentajes son irrisorios. O sea, es como, ¿no? Es 0,24%, 0,13%, es totalmente insignificante. Entonces, este mensaje lo que nos está diciendo es, podemos cambiar leyes, podemos cambiar estructuras sociales, podemos cambiar la legalidad en este caso, pero no es suficiente. La norma de género no se cambian solamente de arriba abajo, sino que tenemos que ser nosotras y nosotros los que empecemos a cambiar en nuestros contextos más cotidianos, ¿no? Cambiar la norma social, al mismo tiempo que, como digo, cambiamos estructuras y cambiamos leyes y protegemos a las mujeres maltratadas, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos estas medidas de contención para que el problema no avance, tenemos que empezar a cambiar el problema de raíz, cambiando las normas sociales que, como digo, tiene que ver con pues, cambiando la norma en la que nos relacionamos, cambiando lo que es apropiado para un hombre, para una mujer, ¿no? Eliminar estas etiquetas de género, porque hasta que no hagamos eso, hasta que no pensemos que, bueno, que una mujer matemática es igual de válido que un hombre enfermero, hasta que no tengamos esa percepción, ¿no? y estemos valorando las tareas reproductivas y las tareas de cuidado, de la misma forma que estamos valorando las tareas de producción, ¿no? Y sea igual de importante, no sé, ser un científico, una científica de la NASA, que cuidar a un abuelito que está enfermo, hasta que eso no sea igual de importante, y como digo, generemos un reparto igualitario de estos roles y de estas tareas entre hombres y mujeres, sin etiquetas, que no hagamos eso desde un contexto más cotidiano, por muchas leyes que haya y por mucha apoyo institucional que haya, que tampoco es tan abundante, ¿no? Como que también va cayendo con cuentagotas, pero por mucho, como digo, soporte estructural que tengamos, si no empezamos a cambiar en nuestro contexto más cotidiano, las normas y las claves, ¿no? Y cómo educamos a niños y niñas, va a ser difícil que acabemos, como digo, con esta socialización diferenciada y con esta desigualdad de género que en última instancia acaba con la consecuencia más negativa que es la muerte de la mujer, ¿no? A manos del hombre que la maltrata. Bueno, esto es básicamente lo que os quería contar. Agradezco mucho vuestra atención y ahora le doy el paso a Lorena. Como digo, cualquier duda, cualquier pregunta, si alguien quiere literatura sobre algo de lo que dije, feliz de responder los mails.